Hay proyectos que no empiezan con un contrato, sino con una paella, buena comida, gente simpática, música de fondo, promesas de colaboración y un discurso encantador sobre crear algo grande juntos. En lugar de tarifas te hablan de familia, de estar en el mismo barco, de yo confío en ti, tú confía en mí. Ese es el inicio. El final suele ser otro. Meses de trabajo no reconocido, acuerdos verbales que se desvanecen, favores encadenados y la incómoda sensación de que pedir lo que te corresponde parece de ser mala gente. Si has sentido esto, no estás solo. Lo que estás experimentando es una forma muy común de explotación emocional dentro de ambientes creativos. Se utiliza la cercanía para reducir tus defensas profesionales y así pagar lo menos posible o directamente no pagar. Primero llega la simpatía, charlas interminables, elogios a tu talento, invitaciones, una falsa sensación de comunidad. Te hacen sentir especial antes de hablar de números, porque si se hablara de números, el encanto se rompería. Luego viene la frase, oye, ya que estás, ¿podrías hacerme este favor rápido? Nada grave, suena razonable. No quieres parecer rígido, así que aceptas. Luego viene otro favor, y otro, y otro. No hay papeles, no hay contratos, no hay correos electrónicos claros. Todo se basa en la confianza. Los acuerdos se vuelven difusos. Lo que prometieron se olvida o se convierte en otra cosa. Fue culpa tuya por no recordárselo. Faltaría más. Cuando por fin mencionas el tema del dinero, aparece el chantaje emocional. ¿Dinero? ¿En serio? Pensaba que éramos amigos. ¿Tan importante es para ti? Yo aposté por ti. La verdad es que no me esperaba esto. El mismo que lleva meses beneficiándose de tu trabajo se presenta como víctima. Y tú, que solo quieres cobrar lo que te corresponde, empiezas a sentirte culpable. Al final, esta relación se vuelve insostenible. Los más sensatos se marchan. Los que se quedan lo hacen porque están atrapados en la deuda emocional o porque aún creen que esta vez sí será diferente. Funciona porque apela a tu deseo de ser valorado, de pertenecer, de ayudar, de no parecer conflictivo. Nadie te pide que aceptes la explotación, solo te fuerzan poco a poco a normalizarla. El truco no está en cómo se negocia el contrato, sino en que no haya contrato para poder manipular el relato en cada momento. No necesitas que te den un mal salario si pueden convencerte de que pedir algo justo ya te convierte en el problema. Siempre hay una excusa para retrasar o reducir el pago. No quieren poner nada por escrito porque confían en ti. Cada favor se convierte inmediatamente en otro. Te hacen sentirte culpable por preguntar por dinero. La relación está llena de promesas vagas, pero vacía de acuerdos claros. Sientes que si te comportas profesionalmente, la amistad se rompe. Si esto te suena, no es casual. Y no es normal. Es una estrategia y funciona muy bien hasta que aprendes a verla. ¿Y qué es lo que puedes hacer? Tienes que definir tus límites antes de la negociación. No empieces ningún trabajo sin saber qué estás dispuesto a aceptar y qué no. Decide antes de que te pidan un favorcito. También sería importante que todo estuviera por escrito, aunque sea breve. Un simple confirmo lo hablado, X trabajo por Y precio, en Z fecha. Vale más que 1000 promesas entre colegas. No discutas emociones, discute condiciones. Si alguien responde a una conversación sobre pagos con frases como pensaba que confiabas en mí, responde confío en ti. Y por eso quiero que quede claro para que nadie tenga problemas después. Aprende a irte sin explicaciones dramáticas. La gente que manipula con culpa es experta en hacerte justificarlo todo. No caigas ahí. Basta con decirles gracias por la oportunidad, pero no puedo seguir trabajando bajo estas condiciones. Recuerda esto. No eres egoísta por querer cobrar. No eres menos profesional por poner límites. No eres malo por no dejarte engañar. Quien se ofende porque le pides lo que vale tu trabajo nunca fue tu amigo, fue tu proveedor de culpa. Si estás en un proyecto donde cada vez que preguntas por dinero parece que has insultado a alguien, no estás en un proyecto creativo. Estás en una relación de dependencia emocional que beneficia a una sola parte. Ser bueno no está reñido con ser profesional. La solidaridad no excluye contratos. La amistad no elimina la necesidad de pagar. Y si alguien te hace sentir que sí, lo que quiere no es tu talento, quiere tu silencio.
Casi cualquiera puede caer en estas dinámicas, no porque seas ingenuo, no porque seas tonto, sino porque estas situaciones no están basadas en la inteligencia, sino en necesidades emocionales y en mecanismos psicológicos universales. Nadie está completamente a salvo. Si trabajar bien y ser apreciado es parte central de tu identidad, es fácil que toleres abusos con tal de no perder ese reconocimiento. Cuando algo te apasiona, la línea entre lo hago porque lo amo y lo hago aunque me exploten se difumina. El explotador lo sabe. Si amas lo que haces, él lo capitaliza. Si priorizas la armonía y evitas discusiones, te pueden domesticar emocionalmente. No porque seas débil, sino porque eres cooperativo. Esa cualidad es buena, pero manipulable. A veces el "qué bien tocas", "eres increíble", "eres parte de nuestra familia", pesa más que una cantidad en euros. Eso no es estupidez, es hambre emocional. Si sientes que no tienes muchas oportunidades, es más difícil decir que no. Una situación precaria hace que aceptes condiciones que en circunstancias normales rechazarías. Algunos siguen años en este tipo de dinámicas tan tóxicas porque creen que abandonar sería traición. No se dan cuenta de que ya los han traicionado a ellos primero. ¿Entonces podemos caer todos? Sí, todos. Porque la explotación emocional no empieza como abuso. Empieza con un cumplido, una oportunidad, una relación que parece bonita. Nadie se mete en una secta sabiendo que es una secta, por eso funciona. La diferencia no está en quién cae, sino en quién se queda. Porque la trampa no es solamente económica, es psicológica. Te hacen creer que pedir justicia es ser egoísta. Así que te castigas a ti mismo antes de exigir nada. Constantemente están reescribiendo la realidad. Yo nunca te dije que te pagaría eso. No, eso lo haces porque tú quieres. Llega un punto en que dudas de tu propia memoria. Igual que en relaciones de pareja tóxicas, a veces uno se queda porque aún espera que la promesa original sea cierta. Cuanto más tiempo llevas en esa dinámica, es más difícil aceptar que fue un error. La gente a veces prefiere seguir sufriendo antes que admitir que deberían haberlo dejado antes. A veces lo que mantiene a alguien ahí no es la esperanza, sino el miedo. ¿Cómo le explico a los demás que me equivoqué? ¿Qué dirán si me voy? Hay una verdad incómoda, pero liberadora. Te quedas porque te educaron para aguantar, para ser agradecido, para no armar líos. Te quedas porque te hicieron creer que ser profesional es sacrificarse. Te quedas porque el abuso fue tan lento que nunca se sintió como abuso, se sintió como dar una oportunidad, fue un malentendido. Bueno, voy a hacerle un favor más que no me cuesta nada. La madurez no está en no caer, está en reconocer cuándo hay que salir. Cualquiera puede caer, pero no cualquiera se despierta, y quien se despierta suele sentirse culpable al principio, pero luego siente libertad. Salir de esas dinámicas no es abandonar un proyecto, es volver a ser dueño de tu tiempo, tu autoestima y tu dignidad profesional. ¿Y el explotador no se da cuenta? Se da cuenta perfectamente. Sabe cuándo pagar y cuándo olvidar, porque curiosamente nunca olvida pagar al electricista, al fontanero, al catering de su fiesta. Solo se olvida cuando se trata de músicos, diseñadores o creativos. Esa selectividad ya muestra conciencia. Sabe a quién elegir, elige a gente apasionada, agradecida, con algo de dependencia emocional o económica. No va a un profesional consolidado con contrato en la mano, va a quien puede convencer de que esto es una oportunidad o aquí somos amigos, no hace falta caer en formalidades. Eso no es inconsistencia, eso es predatorio. Cuando mencionas dinero o condiciones y el otro reacciona con culpa, victimismo o ataques, en lugar de hablar del acuerdo, es porque sabe que está en falta. Si de verdad fuera un malentendido, la respuesta sería: tienes razón, vamos a aclararlo. Pero no, la reacción es emocional, manipuladora y teatral. Eso revela intención. Sabe que su conducta espanta a profesionales. Por eso depende constantemente de gente nueva. Porque la gente con límites se va. Y él lo sabe. Y aún así continúa. Esa es la prueba definitiva de que no es ignorancia, es conveniencia. Algunas víctimas prefieren creer que el explotador no sabe lo que hace antes de aceptar que están siendo tratadas con desprecio. Porque aceptar la verdad implicaría salir y no se sienten capaces. Porque es menos doloroso creer en un malentendido que en una traición. Porque si admiten que lo sabían, tendrían que admitir que lo toleraron. Porque la autoestima baja convierte el abuso en algo razonable. Porque el abusador se ha encargado de hacerles creer que reclamar es ser egoístas. Así se crea el autoengaño. No lo hace a propósito, es que está agobiado. Seguro que no se dio cuenta.
es que soy yo el que no sabe pedir bien. Esa narrativa protege la ilusión, no la realidad. Lo que sí que podemos decir con claridad es que explotan conscientemente, se benefician del silencio ajeno, manipulan con culpa o afecto para evitar responsabilidad. Que no se comporten como villanos ruidosos no los hace inocentes. La manipulación emocional no necesita gritos, solo necesita sonrisas, excusas y gente que no se atreva a poner un límite. El problema no es lo que él piensa de sí mismo, sino lo que tú aceptas. Si alguien ignora sistemáticamente tu valor, no necesita comprensión, necesita distancia. Y esto es importante. El verdadero giro no ocurre cuando descubres que el otro te manipula, sino cuando dejas de justificarlo. Vamos a hablar de los mecanismos que hacen que toda esta situación sea efectiva. Por ejemplo, nos invita a una paella, nos hace un supuesto favor y nos sentimos en la obligación de devolverlo. Invertimos tiempo y emociones en la relación, lo que nos hace más difícil abandonarla. Si otros colaboradores en el proyecto aceptan condiciones laxas, se vuelve normal. El vínculo tan cercano que hay entre vosotros convierte la negociación en un dilema moral. Si somos amigos, si somos parte del proyecto, esto no es un trabajo. Se confunden los roles de vida y los profesionales. Las consecuencias reales en la práctica profesional son cobros olvidados, porque se olvidan de pagarte, o no te pagan, o te pagan a destiempo. Los creativos que son independientes terminan marchándose, los que quedan suelen ser los más dependientes o los que son menos conscientes de su propio valor. Las amistades se instrumentalizan y hay una sensación de resentimiento acumulado. La gente se desgasta emocionalmente porque sientes que trabajas por amistad y empiezas a renunciar a la dignidad profesional. Señales de alarma que conviene detectar desde el principio. Te vas a dar cuenta de que este tipo de gente evita hablar de tarifas o lo hacen de una forma muy vaga. Vas a darte cuenta de que va a haber olvidos sistemáticos en acuerdos económicos. Habrá promesas de futuro o de visibilidad en lugar de un pago. Te piden favores en cadena y usan la cercanía como argumento. Responden mal o se hacen los ofendidos cuando planteas límites. Para terminar, vamos a ver el tema de las estrategias prácticas para protegerte. Primero, decide por adelantado qué vas a estar dispuesto a hacer gratis, si es que hay algo que vayas a querer hacer gratis y qué no. Mantén una tarifa mínima estándar, no negocies en caliente. 2. Negocia siempre antes de empezar. Antes de empezar, deja por escrito alcance, plazos y precio. Un simple email que diga, mira, confirmo lo que hemos hablado, serán tantas horas, será tal tarifa y será en tal fecha, etcétera, etcétera. Eso ya es un contrato básico. 3. Guarda chats, guarda emails y archivos con metadatos. Si te prometen te pagaré después, exige un plazo concreto por escrito. 4. Limita la cantidad de favores que aceptas al año. Si te piden hacer algo sin que haya habido un acuerdo al respecto, tú simplemente di, me encantaría ayudar. ¿Podemos confirmar por email alcance y tarifa antes de poder empezar? Si mencionan el tema de la amistad, les dices, mira, aprecio la invitación, pero yo trabajo bajo estas condiciones. Si te parece bien, lo podemos hacer así. Y si te hacen sentirte culpable, diles, oye, mira, yo entiendo que esperabas otra cosa, no puedo asumir trabajo profesional sin compensación. ¿Cuándo cortar la relación? Si hay repetidos incumplimientos, olvidos deliberados o te hacen sentirte mal por reclamar lo acordado, sal de allí. Mantén la profesionalidad, no necesitas excusas emocionadas. Di, mira, yo no puedo seguir colaborando bajo estas condiciones. Y ahora por último vamos a ver cómo reaccionan los que explotan y por qué no merece la pena educarlos. Hay quien cree que si insistes con amabilidad acabarán cambiando. A veces funciona, pero con perfiles que sistemáticamente se benefician de la informalidad no cambiarán porque su beneficio depende de la opacidad. Negociar con quien olvida números, fechas y acuerdos no es una negociación, es permitir que reescriba la realidad a su favor. La famosa te doy visibilidad se presenta como compensación. Es peligrosa porque suele ser imprecisa. ¿Qué visibilidad? ¿Qué audiencia? ¿Qué duración? No es intercambiable por comida, facturas o tiempo de estudio. Si la visibilidad resultase valiosa, deberían de poder demostrarlo y pagar en función de resultados. Poner límites es un acto profesional, no es un gesto hostil. La dignidad profesional implica claras expectativas. Exigirlas no te convierte en avaricioso, te convierte en alguien que respeta su trabajo.
Lo que aparece como amigo que te ayuda puede ser la tapadera perfecta para la explotación. La estrategia más efectiva no es pelear por cada pequeño pago, sino establecer desde el principio líneas claras, negociación previa, registro escrito y disposición a marcharte cuando se crucen los límites. Sarah Rowe, yo soy Sarah Rowe y ahora estás bien hablando con Sarah Rowe. Si la música te habla al corazón,